vamos a continuar. Nos quedamos aquí en la colecistolitiasis, ¿de acuerdo? Como les comentaba, el estudio de las vías biliares es todos los días en biología, ¿de acuerdo? Y una de las patologías que más frecuentemente vemos es la colecistolitiasis, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a ser muy frecuente encontrar mitos, como les decía ayer, mujeres más o menos 40 años, multíparas, con un poquito de obesidad. Y la gran mayoría de los cálculos van a ser observados mediante el ultrasonido, ¿de acuerdo? Aquí el ultrasonido va a ser el estudio que más vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Va a ser el método de elección. Siempre que nosotros tenemos sospecha de un cuadro de colecistolitiasis, nuestra primera indicación de nuestro de imagen va a ser un ultrasonido. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta, y lo que vamos a encontrar nosotros en la imagen de ultrasonido son esas imágenes ecogénicas, ¿de acuerdo? De morfología ovalada, redondeada, que van a proyectar una zona acústica posterior. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples, ¿de acuerdo? Regularmente cuando hacemos la evaluación del abdomen del paciente con sospecha de colecistolitiasis, lo evaluamos tanto en decúbito supino como en decúbito lateral. Y la intención de hacer eso es evaluar la movilidad de estos litos, ¿de acuerdo? Si nosotros posicionamos diferentes pacientes, estos litos al estar libres pueden migrar hacia el fondo vesicular, y con eso descartar la posibilidad de que alguno de estos litos esté impactado en el cuello vesicular. ¿Okay? En algunas ocasiones los litos pueden estar asociados al lodo biliar. El lodo biliar lo vamos a describir como material ecogénico que está dentro de la vesícula biliar, pero que no proyecta una sombra acústica, ¿de acuerdo? Y lo que está sucediendo es que es una bilis de diferente calidad, es una bilis más espesa, ¿de acuerdo? Que también puede condicionar algo de estasia de la vía biliar, ¿de acuerdo? Y producir sintomatologías. Los litos, lodo biliar, ¿ok? La diferencia es que esto pues es material móvil, ¿ok? Focos ecogénicos que no proyectan sombra acústica posterior a diferencia de los litos. En algunas ocasiones los litos pueden crecer tanto que llegan a ocupar la totalidad de la luz vesicular, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una triada ecográfica que se llama pared, eco, sombra, ¿de acuerdo? En donde no alcanzamos a ver prácticamente contenido líquido en la vesícula, por el hecho de que la mayoría de la luz está ocupada por la litiasis, ¿ok? Entonces, a veces no es tan sencillo hacer el diagnóstico, sobre todo cuando tenemos representaciones poco comunes, de acuerdo, como puede ser la triada de pared ecosombra. ¿Okay? La tomografía no va a ser el estudio de elección, no va a ser nuestra primera posibilidad. Tiene menor sensibilidad y especificidad para ver los litos, ¿de acuerdo? Y principalmente condicionado por el componente que esté formando este lito. Si son litos calcificados de calcio, ¿de acuerdo? Pues sí va a ser muy fácilmente que nosotros hagamos el diagnóstico. Pero si son litos en donde tienen componentes bilirrubinatos, ¿de acuerdo? Ahí los podemos pasar por alto, ¿ok? Algunos litos van a tener degeneraciones con aire en el interior, fenómenos de vacío, y podemos tener estas representaciones en la tomografía, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los litos son observados mediante tomografía. Nuestra primera opción siempre va a ser el ultrasonido. Cuando tenemos un proceso inflamatorio agudo de la vesícula que se asocia a litos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos varios criterios para hacer el diagnóstico mediante tomografía. Uno de ellos es que tenemos una vesícula hidrópica, donde tiene más de 10 centímetros en su eje longitudinal y más de 4 centímetros en su diámetro o en su eje transversal. ¿De acuerdo? Y aquí lo que va a estar sucediendo es que es una vesícula hidrópica, se puede ver que existe un líquido que está implantado en el cuello de la vesícula. ¿Okay? Recordar que la vesícula tiene un solo orificio que hace las veces de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Si tenemos un líquido impactado, muchas veces se genera un efecto de válvula en donde únicamente se permite la entrada de bilis, ¿de acuerdo? Pero al momento de hacerse la contracción vesicular para la expulsión de la misma, pues se queda atorada, comienzan los espasmos y comienza la sintomatología dolorosa del paciente. ¿Okay? Otro de los criterios de los que más frecuentemente usamos es el engrosamiento de la pared. La pared de la vesícula normalmente debe de ser delgada, ¿okay? No debe de superar los 3 milímetros.
para eso es bien importante que cuando nosotros hagamos un ultrasonido o lo indiquemos a nuestros pacientes, deben de tener un ayuno de por lo menos 6 a 8 horas. ¿Okay? La intención de tener ayuno son varias. La principal es que nuestra vesícula no se encuentre colapsada. ¿Okay? Si nosotros no tenemos un ayuno completo, nuestra vesícula puede estar colapsada, ¿de acuerdo? Y eso darnos un falso positivo de un engrosamiento de la cara. ¿Okay? Entonces es bien importante tener ayuno. La otra cosa que nos ayuda mucho el ayuno es que no tenemos tanto gas en el tracto gastrointestinal superior, ¿de acuerdo? Y eso nos permite hacer evaluaciones más completas de la vesícula. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un proceso inflamatorio agudo, lo que tenemos es un engrosamiento de la pared, incluso podemos ver algo de líquido que está perivesicular, ¿de acuerdo? Y podemos tener un aumento de la ecogenicidad de los planos grasos, ¿ok? Un borramiento de epinócitos. ¿Okay? Entonces, en el contexto clínico adecuado, si nosotros tenemos una vesícula hidrópica, un engrosamiento de la pared, ¿de acuerdo? Y borramiento de los planos grasos, pues llegamos al diagnóstico de un proceso agudo de la vesícula, inflamatorio agudo, secundario grave. Por tomografía, estos son los mismos hallazgos. ¿Okay? Vamos a tener una vesícula grande, una vesícula hidrópica, con líquido alrededor, borramiento de los planos grasos perivesiculares, incluso podemos tener ya plastrones inflamatorios. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos tomografías contrastadas, la pared también va a tener un realce, ¿de acuerdo? Y eso va a ser secundario al edema que está condicionando la litiasis. ¿Okay? En resonancia magnética también tenemos mayor sensibilidad para ver los cálculos que en la tomografía. Aquí los cálculos en secuencias tanto el T1 como el T2 van a ser ausentes de señal, ¿okay? No van a estar ni hiperintensos ni hipointensos, sino van a estar totalmente negros. Eso se conoce como ausentes de señal. ¿Okay? La pared también la vamos a encontrar engrosada. Cuando administremos contraste la podemos ver con realce y el edema perivesicular. ¿Okay? No es tan frecuente solicitar estudios tomográficos o estudios de resonancia magnética para hacer el diagnóstico de colicistitis aguda, ¿de acuerdo? Únicamente en aquellos casos en donde no tengamos disponibilidad de un ultrasonido o que sean casos especiales en donde por alguna situación no se puede evaluar de forma adecuada a los pacientes. ¿Okay? Pero no son nuestros estudios de elección para hacer el diagnóstico de esta patología. Siempre va a ser el ultrasonido. Podemos tener algunas complicaciones, ¿ok? Y esas complicaciones sobre todo las vamos a encontrar en pacientes que tengan predisposición, ¿ok? Pacientes diabéticos, pacientes inmunocomprometidos. De las principales es que tengamos formación de aire, ¿de acuerdo? Que tengamos una colecistitis emfisемatosa, que esta puede estar en la pared, en un inicio, ¿de acuerdo? Y luego hacer una gangrena, ¿de acuerdo?, de la totalidad de la vesícula y ese aire en la pared migrar hacia el interior de la vesícula y formando residuarios, ¿ok? Con plastrones inflamatorios importantes, ¿ok? En algunas ocasiones los litos pueden migrar hacia el colédoco, ¿de acuerdo?, atravesar el conducto cístico y posteriormente irse a impactar en algún segmento del colédoco, ¿de acuerdo? Y eso se le conoce como colédocolitiasis. Podemos tener con esa coledocolitiasis hidratación de la vía y eso da un proceso de conectivitis, infección sobre alveolar. ¿Okay? Si los litos hacen una fístula y migran hacia el ilio, podemos tener lo que sabemos del ilio biliar, ¿de acuerdo? O incluso pueden llegar a erosionar la pared gástrica y condicionar obstrucciones también del tracto de salida gástrico, que eso se le conoce como síndrome de Barrett, ¿de acuerdo? Pueden migrar hacia la cavidad peritoneal, generar rupturas de la vesícula con procesos inflamatorios importantes que nos condicionen peritonitis y podemos llegar a tener vesículas en porcelana cuando la litiasis está mucho tiempo en la vesícula, generando irritación de las paredes internas, generar calcificaciones, y ya sabemos la disposición que nos puede llegar a generar un carcinoma en una vesícula en porcelana. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de algunas complicaciones. Esta es una imagen de resonancia magnética ponderada en T2. ¿Okay? T2 porque todo lo que tiene líquido lo da muy brillante, hiperintenso. Esta es la vesícula biliar, este es el árbol biliar, conducto hepático común, ¿de acuerdo? Posteriormente el colédoco y vemos una zona ausente
ausente de señal en la porción distal del coledoto. Pues es un lito impactado, ¿de acuerdo? Justo antes del núcleo de óptica. Esta es una tomografía con contraste intravenoso, de acuerdo a una imagen axial, lado derecho, lado izquierdo. Vemos la silueta hepática y en la topografía de la vesícula biliar vemos una vesícula aumentada de tamaño con presencia de gas en la pared, de un engrosamiento y impulso de la misma con cambios inflamatorios, ¿de acuerdo? Una vesícula enfisемatosa. El ejemplo de un hilio biliar, donde tenemos un lito en una disposición ectópica, ¿de acuerdo? Tenemos datos de obstrucción intestinal y podemos tener gas en la bebida. ¿Okay? Procedimientos de CEPRE, ¿de acuerdo? Donde se hace la endoscopía, se canaliza el ámpula de Vater y de forma retrógrada se opacifica el árbol biliar. Esos defectos de llenado, ¿de acuerdo? Donde no se opacifica por el contraste, son representaciones de eventos. ¿Okay? Este es un síndrome de Mirici. Síndrome de Mirici en donde un gran lito se impacta en el cuello y la vesícula y genera una compresión extrínseca sobre el conducto colédoco y esto nos genera una estasia de la totalidad de la vida. ¿Okay? Un Boveret, donde en el tracto de salida se obstruye de la cámara gástrica, se obstruye por un lito, un gran lito, una vesícula en porcelana, de acuerdo a la representación tomográfica y en radiografía simple del abdomen, y complicaciones de vesículas agudas con datos de sangrado, de acuerdo a gangrenosas, incluso con alguna ruptura y extensión del proceso inflamatorio hacia el espacio peritoneal. ¿Dudas, preguntas de los litos? ¿No? Imágenes psicogénicas con zona acústica posterior. ¿No? La ausencia de señal. Mira, aquí está en el ejemplo. Okay. En la resonancia magnética, acuérdate, lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos del sistema de introducción. Okay. Pero a manera de introducción, la resonancia magnética tiene diferentes secuencias de pulso. ¿De acuerdo? Tiene imágenes que se ponderan entre 1, tiene imágenes que se ponderan entre 2. ¿De acuerdo? Y el comportamiento de los diferentes tejidos va a ser diferente en cada una de esas secuencias. Una forma de poder distinguirlas es que el líquido de 1 tú lo vas a ver siempre hipointenso, lo vas a ver oscuro, no va a brillar. Y el líquido en secuencias que se ponderan en T2, ¿de acuerdo? Va a ser hiperintenso, lo vas a ver brillante. ¿Okay? Entonces, en base a eso tú vas a decir, bueno, la vesícula es más hiperintensa que el parénquima del hígado. ¿Okay? Vas a seguir haciendo comparaciones entre los tejidos y en base a eso vas a poder tú distinguir si esto es grasa, si esto es líquido, si esto es tejido blando y demás. ¿Okay? Las imágenes, los litos, tienen un comportamiento que es totalmente ausente de señal. ¿De acuerdo? No es una intensidad disminuida, sino que no generan ninguna intensidad de señal. Y eso se conoce como ausente de señal. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tú veas en un contorno, en una topografía esperada en colédoto, ¿de acuerdo? Como en este caso, veas una zona que no tiene ninguna de las variedades de la intensidad que tú ves en el resto de los tejidos, sino que la ves totalmente oscura, eso es un lito hasta no demostrar el contrario, y eso se conoce como ausente de intensidad de señal. ¿Okay? Depende de su porcentaje de calcio, ¿de acuerdo? Si tú lo ves en el eco siempre la representación de los litos, independientemente de su formación, siempre va a ser la misma imagen ecogénica con la zona acústica posterior. Pero en tomografía ahí sí va a variar, ¿de acuerdo? Y dependiendo del porcentaje de calcio que tenga ese lito, es si tú lo vas a ver hiperdenso o isodenso o hipodenso. Siempre que nos encontremos frente a un paciente ictérico, ¿de acuerdo? Tenemos que evaluar si esa ictericia es de origen hepatocelular o si es de origen obstructivo, ¿de acuerdo? La obstrucción de las vías biliares, ¿de acuerdo? Su diagnóstico va a estar dado por el estudio de imagen, ¿ok? Y podemos hacer divisiones. Si es una división, si es una dilatación únicamente de la porción intrahepática, estos van a ser nuestros diagnósticos diferenciales, obstructivos, ¿de acuerdo? Si está por encima del nivel del páncreas, estos van a ser nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Okay? Una lesión neoplásica,
en algún segmento del colédoco o una adenopatía metastásica a nivel del líquido. ¿Okay? Y si nosotros estamos frente a un proceso de obstrucción distal, entiéndase en el tercio distal del colédoco o en su porción intrapancreática, lo más probable es que sea un lito, ¿de acuerdo? Si no es un lito, tenemos que descartar todas estas patologías, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo algunos ejemplos de cada una de ellas. ¿Okay? Pero lo más frecuente es que sean litos obstruidos en el conducto distal. ¿Okay? La gran mayoría de los litos, ¿okay?, van a estar asociados en el colédoco. Estamos hablando del colédoco. La gran mayoría de esos litos que se encuentran en el colédoco van a provenir de la vesícula biliar. El 95% de los litos en el colédoco van a pertenecer a litos que se encuentran en la vesícula biliar. Únicamente un 5% de esos litos van a estar formados de nuevo en el conducto biliar y sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una resección quirúrgica de la vesícula. ¿Okay? Sí es probable que se formen litos cuando el paciente ya no tiene vesícula y es por el proceso de estasis biliar. ¿Okay? El ultrasonido es el método de primera elección para evaluar este tipo de pacientes. Tiene una limitante, ¿de acuerdo? Porque la porción distal ya está en estrecha relación con el marco del duodeno. En ocasiones es difícil la evaluación, ¿de acuerdo? Pero siempre tenemos que empezar nuestra evaluación en paciente itérico con sospecha de obstrucción con un ultrasonido. ¿Okay? Esta es la representación, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es el conducto colédoco, un eje longitudinal. Alcanzamos a ver un lito, ¿de acuerdo? Un lito que tiene la misma representación que la que veíamos en la vesícula, una imagen ecogénica que proyecta una sombra acústica posterior. El colédoco no debe superar los 7 milímetros en pacientes sanos, ¿de acuerdo? Puede aumentar un poco en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de colecistectomía, pero no debe superar 7 milímetros. Si vemos de 7 a 9 milímetros en un paciente que ya no tiene vesícula, lo podemos considerar normal, pero si ya supera un centímetro y el paciente tiene datos de ictericia franca o con sus laboratorios de hiperbilirubinemia, pues ya es una dilatación considerable. La tomografía nos puede ayudar en ciertos casos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan litos que son densos, de acuerdo, que están formados de calcio. En este ejemplo, de acuerdo, vemos el hígado, vemos el riñón, vemos el estómago que tiene contraste oral. Vemos la cabeza del páncreas y dentro de la cabeza del páncreas vemos esa zona hipodensa. Esa zona hipodensa representa el conducto colédoco distal. Y dentro de ese conducto colédoco distal vemos un lito hiperdenso obstruido. ¿De acuerdo? Entonces la tomografía nos va a ayudar mucho. Pero el gol estándar, ¿de acuerdo?, para este tipo de pacientes va a ser la colangioresonancia magnética. Es la que va a tener mayor sensibilidad y especificidad para evaluar los conductos biliares. ¿Okay? En estas imágenes de 7 milímetros. Sí, bueno, puede variar, pero el corte que utilizamos para considerarlo o no dilatado es que no supera los 7 milímetros. Colédoco de 3, 4, 5 milímetros, ¿de acuerdo? Pero si es un colédoco de 8, 9, ya te da llamada, ¿de acuerdo? Los que van a hacer cirugía son de los datos bien importantes que siempre nos piden en los reportes de ultrasonido. Ver si tiene monolitos, ver cómo está engrosada la pared, de la vesícula y cómo está por el. ¿De acuerdo? Porque muchas veces pues te quedas con el diagnóstico de que tiene una colecistitis aguda, ¿de acuerdo? Y muchas veces tienen litos migrados y obstruidos en la parte distal. Entonces el cirujano al mismo tiempo quirúrgico tiene que hacer una exploración de la vía biliar y descartar que no hay un lito. Son imágenes de colangioresonancia, donde se alcanzan a ver las zonas ausentes de señal, ¿de acuerdo? Los litos en la vesícula, por lo menos son 3, ¿de acuerdo? Aunque son múltiples, y vemos cómo en la topografía del conducto colédoco, ¿de acuerdo? También se observan las mismas características de esos litos obstruidos. ¿Okay? La colangioresonancia es una secuencia especial en donde se utilizan imágenes que se ponderan entre dos. Lo que hacemos es que prácticamente excluimos el resto de la representación de imagen de la silueta hepática y del resto de los órganos y nos quedamos únicamente con el árbol biliar. ¿Okay? Todo lo que tenga líquido y que estemos estudiando la topografía del cuadrante superior derecho del abdomen lo vamos a ver representado en la imagen de colangioresonancia. ¿Okay? Podemos ver algo de líquido en el estómago, en los conductos biliares, el lado derecho del lobo izquierdo, conducto hepático principal, ¿de acuerdo?
En este paciente ya no vemos representación de vesícula y vemos la dilatación del colédoco con un defecto, de acuerdo a una zona ausente señal, se trunca, de acuerdo, aquí lo normal es que termine como en una punta de lápiz, aquí vemos una zona que está más abrupta, su terminación, justo antes de la representación del marco del duodeno, ¿okay? Del marco de abajo, que es conducto pancreático perineal. Sí. No. Para los litos, tu primer estudio de entrada siempre tiene que ser un ultrasonido, ¿de acuerdo? Si ya ves datos, si no puedes hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque el lito está muy impactado, muy hacia distal, tiene mucho gas el paciente, el gol está en la resonancia, ¿de acuerdo? Pero tu estudio inicial debe ser el ultrasonido. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace el diagnóstico sin necesidad de someter al paciente en la resonancia, es más barato, ¿de acuerdo? Es más rápido, ¿okay? Y muchas veces te ahorras hacer la prueba de resonancia, pero el gol estándar es la resonancia. Bueno. Los gastroenterólogos también hacen estudios, como ya les decía la CEFRE, pueden evaluar también el colédoco distal, incluso pueden meter algunas canastillas, y esas canastillas lo que buscan es arrastrar de forma anterógrada, ¿de acuerdo? Los litos y expulsarlos hacia el tracto, hacia el yeyuno proximal, ¿de acuerdo? Y así liberar las obstrucciones. En algunas ocasiones las obstrucciones son tan importantes que tenemos que hacer funciones percutáneas de la vía biliar. Esta es una derivación biliar. Aquí vemos un catéter, hacemos una opacificación de la vía biliar y vemos defectos, ¿de acuerdo? Donde corresponden con litos que se encuentran en el colédoco sumamente dilatado. Este es un ultrasonido endoscópico. Otra de las causas importantes que siempre tenemos que descartar en un paciente con ictericia es el colangiocarcinoma, ¿de acuerdo? Tumores que se originan de los conductos biliares, ¿ok? El problema con estas tumoraciones es que tienen una sobrevida prácticamente bien bajita, ¿de acuerdo? Son bien agresivos. Estos colangiocarcinomas son más frecuentes en varones, sobre todo en la séptima década, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que hacer el diagnóstico, tratar de que sea lo más temprano posible para que estos pacientes tengan una posibilidad de sobrevivir, ¿okay? Tenemos tres presentaciones del colangiocarcinoma. Un colangiocarcinoma intrahepático en los conductos, que se forman los conductos biliares intrahepáticos, ¿de acuerdo? Una presentación que se le conoce como tumor de Klatsky, que está justo en la encrucijada biliar, ¿de acuerdo? Donde llega la convergencia de los conductos biliares, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo, ¿de acuerdo? Justo en el ilio. Y tenemos un colangiocarcinoma extrahepático, ¿de acuerdo? El 90% van a estar comprendidos a nivel extrahepático, ¿de acuerdo? Solamente el 10% vamos a tener representaciones en el parénquima, ¿de acuerdo? De los conductos intrahepáticos. ¿Cómo se van a ver estos tumores? Estos tumores, cuando tienen una presentación intrahepática, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver como tumores que tienen captación de contraste, son hipervasculares, pero no tanto como los hepatocarcinomas, los que veíamos ayer. Los hepatocarcinomas tienen muchísima más captación. Estas tumoraciones son más infiltrantes, ¿de acuerdo? Se ven como que invaden más el parénquima hepático normal adyacente y tienen más zonas de necrosis, ¿de acuerdo? Muchas veces el diagnóstico por imagen diferencial entre un hepatocarcinoma y un colangiocarcinoma es un que terminamos haciendo una biopsia, ¿de acuerdo? Para tener un diagnóstico histopatológico. Pero siempre que ustedes vean una lesión que tenga captación de material de contraste, ¿de acuerdo? Hipervascular única dentro del hígado que esté asociada con dilatación de la vía biliar, tienen que descartar que no sea un colangiocarcinoma intrahepático, ¿de acuerdo? Este es el tenido Klatsky, ¿de acuerdo? Este es un tumor maligno. ¿Por qué? Porque los pacientes comienzan con una ictericia, comienzan con mucha sintomatología y los terminan matando súper rápido, ¿okay? Entonces aquí lo que tenemos es la representación de lesiones. Lo que vemos es un hígado en tomografía con contraste en diferentes fases, y lo que alcanzamos a ver es cómo se hace muy prominente en la vía biliar, ¿de acuerdo? Acuérdense que las ramas biliares viajan junto con las ramas vasculares, entonces vemos ramas de la
de la vena porta opacificadas y vemos esas zonas hipodensas que evidentemente al no corresponder con estructuras vasculares no se van a opacificar, ¿de acuerdo? Y las vamos a tener como representadas hipodensas, ¿de acuerdo? Esos son conductos biliares dilatados. Si nos vamos hacia la parte de la encrucijada, en la parte en donde llegan y confluyen los conductos del lado derecho y del lado izquierdo, vamos a ver una lesión, ¿de acuerdo? Que la podemos nosotros distinguir porque va a tener un pequeño realce material de contraste. Si ponemos atención justo donde está el láser, vean cómo existe una zona que está hiperdensa abajo y una zona que está hipodensa arriba, ¿de acuerdo? Como si fuera una zona bicolor, ¿de acuerdo? Y la parte que tiene captación de material de contraste, que está más densa, representa la tumoración intraluminal dentro del conducto biliar, y la parte hipodensa, ¿de acuerdo?, representa el conducto biliar dilatado. Entonces, esta es la representación esquemática. Regularmente estos pacientes, cuando ya se hace el diagnóstico, tienen una metastásica avanzada, tanto locorregional, ganglionar, ¿de acuerdo? Estos pacientes muchas veces nos consultan a los intervencionistas únicamente para hacer procedimientos paliativos. Lo que hacemos es una derivación biliar a nivel intercostal derecho. De guía coráfica hacemos una punción de los conductos biliares, avanzamos una guía metálica, ¿de acuerdo? Y vamos dilatando el trayecto para poder colocar un catéter de drenaje, ¿de acuerdo? Lo que tratamos de mejorar es la estasia de la vía biliar, ¿de acuerdo? Haciendo una derivación de toda esa bilis estancada hacia el exterior. Les ponemos una bolsita y los pacientes comienzan a drenar toda la bilis que está ocluida, de acuerdo, que no puede pasar debido a la tumoración, y mejoran su anorexia, mejoran su ictericia y los síntomas relacionados con él. La otra presentación son de lesiones que están propiamente en el conducto, ¿de acuerdo? No la encrucijada, que también tienen pobre pronóstico, agresivos, baja sobrevida. Ejemplos de tomografía, dilatación de la vía biliar intrahepática, lo mismo que veíamos, lesiones hipodensas, metastásicas, ¿de acuerdo? Y todo condicionado por tumoraciones de la vía biliar, ¿okay? En este tipo de pacientes también tenemos que descartar la posibilidad de ampulomas. Los ampulomas son tumores que crecen en el ámpula de Bartel, ¿de acuerdo? En la segunda porción del duodeno, y también tenemos que descartar esa posibilidad, ¿ok? Es un ejemplo de un ampuloma. El ampuloma lo vamos a ir a buscar justo en la segunda porción del duodeno, en la relación donde llega el conducto pancreático distal a la ámpula de Bartel, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener representaciones de lesiones nodulares con importante dilatación de la vía biliar, y este es el diagnóstico de ampuloma, ¿de acuerdo? En esta tomografía, en reconstrucción coronal contrastada, vemos el hígado, la dilatación importante de la vía biliar intra y extrahepática. Este es el conducto colédoco, ¿de acuerdo? Y en la porción distal vemos cómo existe una lesión nodular, ¿de acuerdo?, de densidad de tejidos blancos. No es un mito, porque si fuera un mito lo hubiéramos de densidad diferente, y esto no tiene el comportamiento del mito, ¿de acuerdo? Y se encuentra justo en la topografía de la segunda porción del duodeno. Esta es la segunda porción, esta es la tercera porción, este es el base, ¿de acuerdo? Aquí ustedes pueden ver perfectamente el marco del duodeno, ¿de acuerdo?, la llegada del conducto colédoco distal y la lesión pública. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿No? El cáncer de vesícula es mucho más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? Los colangiocarcinomas es más frecuente en varones, la carcinoma de vesícula es frecuente en mujeres, y la gran mayoría de los tumores van a estar asociados con litiasis, ¿de acuerdo? Muchas veces nos toca en la práctica diaria hacer diagnóstico de policista litiasis, ¿de acuerdo? Y es nuestra obligación explicarle al paciente que si ya tiene el diagnóstico de litos en la vesícula, a pesar de que no esté inflamada su vesícula, pues es recomendable que vaya pensando en retirarse la vesícula, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el riesgo de que esa irritación crónica de los litos dentro de la pared puedan llegar a generar un carcinoma vesícular, ¿de acuerdo? Entonces estamos obligados a darle esa información a los pacientes, ¿ok? Tiene sobrevidas bajas también, ¿de acuerdo?
y regularmente dan metástasis hacia el parénquima hepático. ¿Okay? Algunas de las cosas anecdóticas es que dan un ganglio linfático supraclavicular izquierdo, ¿de acuerdo? El famoso virtual, ¿de acuerdo? O pueden dar una adenopatía periumbilical, que también se veía ya en enfermedades avanzadas. No tenía mucha relevancia, nunca me ha tocado ver una depresión. ¿Okay? La representación en la imagen, que vamos a ver masas dentro de la vesícula, ¿de acuerdo? Asociadas a litos. Aquí vemos un lito, como en la imagen clásica, hiperecoica, con la sombra acústica, pero luego tenemos una representación de una lesión, que es un crecimiento endoluminal de bordes irregulares que no tiene una sombra acústica, y muy probablemente si le ponemos la función de Doppler esto va a estar vascularizado. ¿De acuerdo? Y siempre que tengamos ese hallazgo tenemos que pensar en un proceso neoplásico. Esta es otra vesícula de otro paciente vista en un eje transversal y vemos todo ese engrosamiento focal de la pared. Esta es una pared hasta cierto punto normal y aquí podemos ver el engrosamiento papilar con crecimiento endoluminal. ¿Okay? Tomografías donde tenemos litos representados, proceso inflamatorio agudo, pero tenemos una masa nodular que está captando contraste, ¿de acuerdo? Con extensa enfermedad hacia el retroperitoneo, y eso es la representación del cáncer de vesícula avanzada. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahorita? Ya terminamos con lo de vesícula. ¿Okay? Entonces, siempre que se encuentren frente a un paciente con sintomatología o sospecha clínica de litiasis, su primer estudio es un ultrasonido. ¿De acuerdo? En el ultrasonido vamos a tener diagnóstico dependiendo de los criterios: engrosamiento de la pared, proceso inflamatorio adyacente o vesícula hidrópica. Esos son hallazgos de un proceso agudo y es una urgencia quirúrgica. ¿De acuerdo? Si no encontramos nada y el paciente está itérico, tenemos que sospechar de un proceso obstructivo. ¿De acuerdo? Si está dentro, si es superior, ya sabemos los diferenciales. Si está inferior, tenemos que sospechar de litos migrados o de procesos neoplásicos. ¿De acuerdo? Acuérdense que nuestra primera elección también va a ser un ultrasonido, y si no tenemos diagnóstico, vamos a pedir una resonancia magnética. ¿De acuerdo? Una colangiografía. Vamos a hablar de páncreas. ¿De acuerdo? Del páncreas solo vamos a ver pancreatitis y vamos a ver el adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Pues lo ideal es eso, ¿no? En un mundo ideal, pero pues puedes echar mano de lo que tengas. ¿De acuerdo? Incluso pudieras hacer hasta tratar de hacer, por ejemplo, me ha tocado que en ciertos lugares que no tienen todos los recursos, ¿de acuerdo?, hacen funciones dirigidas a la vía biliar y ponen material de contraste y tratan de opacificar como si fuera una derivación biliar, ¿de acuerdo? Y buscan mediante radiografías tratar de localizar circuitos, ¿de acuerdo? No sé si has entrado en una cirugía de vesícula. Bueno, muchas veces cuando hacen exploraciones de la vía biliar, ¿cómo la exploran? ¿De acuerdo? Hacen una punción directamente sobre el colédoco, inyectan contraste, lo pacifican, ¿de acuerdo? Y buscan esos defectos de llenado. Si ven algún defecto de llenado, si ven alguna sospecha de lito, van por él, ¿de acuerdo? Si no lo ven, ¿de acuerdo? Pues se quedan tranquilos. Si pasa el contraste hacia el tracto digestivo, se cierra el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que echar mano de lo que tienes, pero la tomografía sí te puede ayudar, pero no es lo ideal. ¿Cuáles son? Muy bien. Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, pues principalmente dos causas, ¿de acuerdo? Principales: enfermedad biliar y alcohol en nuestro medio. ¿Okay? Entonces, son de las etiologías frecuentes que vamos a ver involucradas en pancreatitis. ¿Okay? Y para hacer el diagnóstico de pancreatitis, pues principalmente son en la clínica, ¿de acuerdo? Ustedes saben bastante bien. Los estudios de laboratorio, elevación de lipasas y amilasas, ¿de acuerdo? Y un estudio de imagen en donde tengamos alguna representación de la pancreatitis, que no siempre ocurre y depende del tiempo de evolución de los pacientes. ¿Okay? Entonces, hay muchísimas otras más etiologías, pero principalmente el alcohol y la enfermedad biliar es lo que va a estar
relacionada, puede ser traumatismos, también uso de medicamentos, ¿de acuerdo? Y úlceras perforadas. Cuadro clínico, dolor transfictivo, epigástrico, ¿de acuerdo? Y elevación de amilasa y lipasa, sobre todo más de 3 veces por encima del límite superior. Recuerda que la amilasa es la que primero se eleva y la lipasa pueden pasar algunos días antes de que se represente su elevación. ¿Okay? Clínicamente podemos tener algunos signos, ¿de acuerdo? Como el síndrome de Cullen, ¿de acuerdo? La equimosis a nivel periumbilical con las correas peritocólicas, y esto sobre todo yo lo vi una vez en el universitario y era un paciente que tenía una pancreatitis necrotizante grave, ¿de acuerdo? Únicamente lo he visto una vez, pero saber que existe, ¿de acuerdo? Y esto es por la comunicación de las correas peritocólicas con el espacio pararenal anterior, ¿okay? Acuérdense de los compartimientos del retroperitoneo cuando tenemos procesos de necrosis con sangrados, podemos ver estas representaciones a nivel de la pared abdominal. ¿Okay? Por imagen, que es importante, ¿de acuerdo? Podemos hacer una distinción en procesos de pancreatitis únicamente edematosa, ¿de acuerdo? O una pancreatitis necrotizante. ¿En qué radica la diferencia? En que la pancreatitis necrotizante, evidentemente, vamos a tener una destrucción del parénquima pancreático, no nada más va a estar inflamado, sino se va a empezar a destruir, ¿de acuerdo? Y la consecuencia es que estas pancreatitis tienen un pronóstico más reservado, los pacientes tienen mayor grado de mortalidad, ¿de acuerdo? Hasta un 15 o un 20% contra un porcentaje bajo cuando tengamos pancreatitis edematosa. Afortunadamente, la gran mayoría de las pancreatitis van a ser únicamente edematosas. En la tomografía lo que vamos a ver es un páncreas edematoso, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver muchos ejemplos de pancreatitis, ¿de acuerdo? Y la clasificación de Baltasar, que es una clasificación bien importante que utilizamos en radiología para categorizar los hallazgos y en base a eso dar un índice de severidad de pancreatitis que le va a ayudar al clínico, ¿de acuerdo?, en valorar el pronóstico y decidir el tratamiento. ¿Okay? La tomografía, siempre que nosotros hagamos tomografías para evaluar pacientes con pancreatitis, tenemos que administrar material de contraste. ¿Cuál es la intención de administrar material de contraste? Ver el realce del páncreas. Recuerdo, si tenemos zonas que no están realzando, eso nos va a hablar de necrosis pancreática, ¿de acuerdo? Y dependiendo del porcentaje es como lo vamos a ir clasificando, ¿okay? Pancreatitis edematosas, vemos como el realce es homogéneo en todo el páncreas, ¿de acuerdo? Y en una pancreatitis necrotizante vemos cómo tenemos realce, únicamente un proceso ulcinado y cabeza de páncreas, una parte del cuerpo que está necrótica y otro realce parcial a nivel de la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces es de suma importancia hacer tomografías con contraste, ¿okay? Una de las presentaciones de la pancreatitis es de que tengamos formación de colecciones, ¿de acuerdo? Y esas colecciones, el manejo es de suma importancia, saberlo y conocerlo, ¿de acuerdo? Si son colecciones tempranas, menor de 4 semanas de evolución, ¿de acuerdo? No se tocan, ¿de acuerdo? Y se les conoce como colecciones peripancreáticas agudas, ya sea en pancreatitis edematosas o en pancreatitis necrotizantes, ¿ok? Las pancreatitis edematosas, cuando pasan 4 semanas y persiste la colección, las vamos a conocer como un pseudoquiste pancreático. Este pseudoquiste pancreático se forma porque existe una comunicación de los conductos pancreáticos, ¿de acuerdo?, con esta pseudocápsula. Y estas colecciones, después de las 4 semanas, se funcionan, ¿de acuerdo? Por radiología intervencionista, mediante guía tomográfica o guía ultrasonográfica, se hace una punción dirigida y se les pone un catéter para aspirarlos, ¿de acuerdo? Para mejorar. El riesgo es que estos se puedan llegar a infectar, ¿de acuerdo? O sangrar, o generen compresiones en estructuras vecinas y generen síntomas, ¿de acuerdo? Pero si son tempranas, antes de las 4 semanas, no se hace nada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se van a reabsorber solas. Cuando tengamos una colección, pero tengamos necrosis, ¿de acuerdo?, le vamos a decir colección necrótica aguda, ¿de acuerdo?, cuando tenga menor de 4 semanas. Y si esa colección supera las 4 semanas, ¿de acuerdo?, le vamos a llamar colección encapsulada o WON, ¿de acuerdo?, Wall of Necrosis. Esta necrosis, ¿de acuerdo?, es tan espesa, es como si estuviera un atole, ¿de acuerdo? Me ha tocado funcionar estas colecciones, les pones un tubo
una manguera de jardín, literal. Te pones un catéter 14 French y empieza a salir pedazos de cosa, ¿de acuerdo? Sumamente espeso. Entonces, estos pacientes se mejoran mucho y se tienen que tratar, ¿de acuerdo? Porque esto se tiende a infectar bastante seguido. Entonces, resumidas cuentas, colecciones tempranas, menos de 4 semanas, ya sea en pancreatitis hematosas o en pancreatitis necrotizantes, se observan. Si se encapsula, ¿de acuerdo? La pancreatitis hematosa le vamos a llamar pseudoquiste pancreático, ¿de acuerdo? Y si se encapsula en una pancreatitis necrotizante, ¿de acuerdo? También se puncha, ¿de acuerdo? La gran mayoría de las pancreatitis van a tener tanto necrosis propiamente del parénquima pancreático como en los tejidos grasos adyacentes. O sea, es tanto el proceso enzimático, ¿de acuerdo?, de destrucción de la inflamación aguda del páncreas, que se lleva de encuentro no únicamente al propio parénquima, sino a todo lo que está alrededor. ¿De acuerdo? Y aquí podemos distinguir cómo el espacio pararrenal anterior está totalmente limitado por toda la necrosis que existe. ¿De acuerdo? Esto erosiona estructuras vasculares, genera neurismas, ¿de acuerdo? Puede erosionar tractos de tubo digestivo. Entonces son sumamente agresivos y por eso la mortalidad o el pronóstico de estos pacientes está muy disminuido. ¿Okay? Cuando nada más tenemos representaciones menores del 5%, cuando únicamente se queda contenido la necrosis en el páncreas, ¿de acuerdo? Y en algunos casos podemos tener necrosis de los tejidos adyacentes con respeto del parénquima pancreático. Pero la gran mayoría se lleva de encuentro tanto al páncreas como a lo que está adyacente, hasta un 80%, ¿de acuerdo? Y son pancreatitis más graves. Esto es importante, ¿okay? Clasificación de Baltasar. ¿Para qué es importante la clasificación de Baltasar? Bueno, porque ahorita vamos a ver que hay un índice de severidad tomográfica, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren hacer medicina interna, es bien importante todos los días, ¿de acuerdo?, que vean pacientes con pancreatitis, los puedan ustedes encasillar, ¿de acuerdo?, para darles el manejo adecuado. Entonces, la pancreatitis, clasificación A de Baltasar, es un páncreas normal, ¿de acuerdo? Esta es una tomografía con contraste, lado derecho, lado izquierdo. Vemos el estómago, vemos el hígado, riñón derecho, parte del polo superior del riñón izquierdo, parte del vaso, y vemos el páncreas con su cola, su cuerpo, la cabeza, ¿de acuerdo? Esto es parte del duodeno y esto es parte de la viabilidad. Ya la vena cava inferior, aorta, y tenemos parte de la vena esplénica, ¿de acuerdo? La vena esplénica prácticamente limita el margen inferior del páncreas. Entonces, si nosotros tenemos una necrosis aquí, pues es bien frecuente, ¿de acuerdo?, que nosotros encontremos lesiones vasculares, que pueden ser lesiones aneurismáticas, ¿de acuerdo?, sobre todo en las arterias, o tenemos trombosis del sistema portal de la vena esplénica. ¿Okay? Entonces, en la clasificación A de Baltasar tenemos un páncreas normal, la grasa peripancreática está respetada. ¿Okay? En el tipo B, lo que vamos a tener es como un páncreas choncho, gordito. ¿Okay? El páncreas no tiene serosa. ¿Okay? Entonces tenemos algunas indentaciones de la grasa retroperitoneal sobre el parénquima. ¿Okay? Pero cuando ya no vemos esas indentaciones, esos piquitos de grasa que se están como metiendo, ¿de acuerdo?, ya podemos clasificarlo como un Baltasar B, que son edemas generalizados o focales del páncreas. ¿Okay? Pero sin necrosis. Vean que todo el parénquima tiene un realce homogéneo igual que en este lado. ¿Okay? La clasificación C, o el tipo C, ¿de acuerdo? Aquí tenemos igual un páncreas choncho, pero ya vemos un proceso inflamatorio peripancreático. ¿Okay? La grasa ya no está normal alrededor del páncreas. ¿Okay? Ya tenemos borramiento del plano graso. Y el borramiento del plano graso, acuérdense que es un aumento de la densidad de la grasa. ¿Okay? Ya tenemos líquido, ya tenemos proceso inflamatorio. Podemos tener una necrosis, por eso es importante generar tomografías con contraste para poder evaluar el grado de necrosis. La clasificación D es cuando tenemos cambios inflamatorios y aparte tenemos una colección peripancreática. ¿De acuerdo? Esas colecciones peripancreáticas las podemos encasillar si son colecciones peripancreáticas agudas, si son pseudoquistes, si son zonas de necrosis, dependiendo de la temporalidad del paciente. ¿De acuerdo? Pero ya se clasifican como D. Y una clasificación E es cuando tenemos
2 o más colecciones o ya tenemos formación de abscesos, ¿de acuerdo? Acuérdense que para poder diferenciar una colección de un absceso por imagen, lo que más nos ayuda es ver niveles hidroaéreos, presencia de burbujas de gas en el interior de esas colecciones. Y esto es lo que les comentaba, el índice de severidad. Si tenemos necrosis, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la clasificación de Baltasar, si vemos que está aumentado de tamaño, si tenemos procesos inflamatorios, si tenemos colecciones, más de una, ¿de acuerdo? Le vamos dando puntos y el grado de necrosis que lo vamos dividiendo en menor de 30, de 30 a 50, menor de 50, ¿de acuerdo? Entre más puntaje tenga nuestro cálculo, pues mayor va a ser la severidad o la gravedad de nuestro paciente con respecto a su pancreatitis. Pancreatitis necrotizante en este lado, ¿de acuerdo? La zona de no captación material de contraste, ¿de acuerdo? En este paciente el grado de necrosis es mayor, vean cómo únicamente capta un poco la cabeza y proceso cinado del páncreas, el cuerpo y la cola está totalmente necrosado, ¿de acuerdo? O si nada más tenemos un proceso inflamatorio peripancreático sin zona de necrosis. ¿Okay? Abscesos, colecciones peripancreáticas, ¿de acuerdo? Bien encapsulados. Estas son todas las complicaciones que podemos tener, ¿ok? Hemorragia, estos pacientes tienden a sangrar de forma espontánea y estas cavidades, si llenan totalmente de sangre, el paciente entra en shock. Y hay que entrar rápidamente a tratar de controlar la hemorragia. Podemos tener trombosis venosas o formaciones de anomalizadas en las estructuras arteriales. ¿Dudas, preguntas de pancreatitis? Buena pregunta. Sí, el páncreas tiende a reaccionar más en la fase venosa, ¿de acuerdo? Entonces va a ser tu fase de elección para poder evaluar la necrosis. ¿Okay? Lo voy a ver rapidito, el cáncer de páncreas. Lo más importante del cáncer de páncreas es de que la gran mayoría del cáncer de páncreas va a ser adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Y se va a originar igual de los conductos biliares, ¿de acuerdo? El cáncer de páncreas tiene un pobre pronóstico y es de los tumores más temidos, ¿de acuerdo? Por su pronóstico y su sobrevida que es sumamente baja, es agresivo, ¿de acuerdo? Tenemos una sobrevida de 5 años menor al 5%, ¿de acuerdo? Y estos pacientes la verdad la pasan bastante mal. El lugar más frecuente en donde vamos a encontrar los adenocarcinomas de páncreas es en la cabeza. Es el sitio más frecuente donde tenemos que ir a ver siempre que tengamos una sospecha de cáncer, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser la representación en la imagen? El cáncer de páncreas, a diferencia de los tumores hepáticos que vimos, son hipovasculares, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a ir a buscar es una imagen nodular hipovascular en las fases contrastadas, ¿de acuerdo? No va a captar contraste. El páncreas normal capta más contraste que el tumor, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente son pequeños y a pesar de eso son sumamente agresivos. Vamos a tener algunos datos indirectos que nos van a hablar de que el páncreas está tomado por un tumor, ¿de acuerdo? Y lo principal que tenemos que ver es que exista una atrofia del resto del parénquima pancreático. Si nosotros sabemos y conocemos que el lugar predilecto del cáncer de páncreas es la cabeza, entonces si nosotros tenemos una atrofia del resto de los componentes o de los segmentos pancreáticos, es un cáncer extremadamente de control. ¿Okay? Muchas veces estos pacientes debutan clínicamente con ictericia, ¿de acuerdo? Es porque el conducto pancreático distal o el conducto colédoco distal tiene su porción intrapancreática, ¿de acuerdo? A nivel de la cabeza. El tumor condiciona una obstrucción y eso hace que los pacientes tengan ictericia. Entonces, si nosotros estamos frente a un estudio de paciente con ictericia, tenemos que descartar siempre y cuando tenga factores de riesgo un tumor de páncreas. ¿Okay? Este ejemplo, dilatación de la vía biliar intrahepática, secundario a un tumor hipodenso en la cabeza con atrofia del cuerpo y la cola y dilatación del conducto pancreático principal, ¿de acuerdo? Si tenemos una obstrucción en la cabeza, pues obstruye el conducto, lo dilata, lo atrofia el resto del parénquima y condiciona la dilatación de la vía biliar intrahepática.
Regularmente cuando hacemos diagnóstico de estos tumores ya tienen invasión locorregional, ¿de acuerdo? Y eso hace que tengan criterios de irresecabilidad, ¿de acuerdo? Si tenemos invasión a la vena y a la arteria mesentérica superior, estos pacientes ya no se pueden operar, ¿de acuerdo? Si estos pacientes tienen enfermedad metastásica a órganos vecinos como el hígado, ya no se pueden operar, ¿de acuerdo? Entonces la única opción que les queda es quimioterapia, ¿okay? Y procedimientos paliativos para tratar de aliviar la ictericia obstructiva, ¿okay? Tumores pequeños, ¿okay? Difíciles de diagnosticar, zonas hipodensas, ¿de acuerdo? Zonas hipodensas. Este es el páncreas pequeño, atrófico. Vean cómo parte de la cola tiene una captación diferente o aumentada con respecto a esa zona más hipodensa, ¿de acuerdo? Y esos son representaciones de tumores. Siempre que vean un páncreas atrófico, ¿de acuerdo? Y con una zona hipodensa, sospechen de que pueda tener un cáncer de páncreas incipiente, ¿de acuerdo? Ejemplos rapiditos, ya para terminar: atumoración grande en el proceso uncinado, de acuerdo con atrofia del resto de los segmentos del páncreas y dilatación del conducto pancreático principal. Este es otro paciente, este no tiene dilatación de la vía biliar intrahepática, este sí tiene dilatación de la vía biliar intrahepática, secundario a tumores que invaden las estructuras vasculares con enfermedad avanzada, ¿de acuerdo? Estos pacientes ya no tienen ningún pronóstico, ¿de acuerdo? Cuando estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad incipiente, pequeña, que no tiene enfermedad metastásica, su única posibilidad de curación es un Whipple, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se hace es quitar la vesícula, se quita el duodeno, se quita la cabeza de páncreas, se asciende un asa de yeyuno, se conectan, se hace una gastro yeyuno, un hepato yeyuno, una pancreato yeyuno, ¿de acuerdo? La cirugía es una cirugía gigante, ¿de acuerdo? Que la pura cirugía tiene una movilidad bastante elevada, ¿de acuerdo? Pero es la única opción que les queda aquí. Muy bien, creo que esa fue la última. Pues con eso terminamos. Próxima semana 10 urinarias y posteriormente